La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, como la mayoría de las fiestas celebramos la Navidad reuniéndonos con personas cercanas a nosotros. Familiares, a veces también amigos, que no vemos todos los días, y la fiesta nos brinda la oportunidad de pasar tiempo juntos. Hasta que yo tenía 11 años, la mamá de mi padre estaba siempre con nosotros. Großmutti, así la llamábamos, venía a quedarse con nosotros porque los otros hijos eran pastores. Y por tanto, obviamente no tenían tiempo para dar la atención a su madre. Recuerdo que ella ayudaba a preparar el ganso o que cantaba todas las estrofas de Ihr Kinderlein kommet, venid todos los niños, antes de ver los regalos. La instancia de mi abuela no era absolutamente armónica. Creo que sin duda a veces se sentía incómoda por la falta de educación de su nieta menor, yo. Pero en general fue agradable y fue lindo que podíamos compartir las Navidades juntos. Solo unos 4 años después ella falleció. Las últimas Navidades que ya no podía viajar las pasaba en el lugar donde vivía o con uno de los otros hijos que vivían más cerca. Después siempre nos reuníamos con mis hermanos, sea en la casa de mis hermanos o en la casa de mis papás. Celebrábamos con ellos, con mis padres. Y después, cuando yo estaba en Chile, también mis papás venían o visitábamos de repente al comienzo de mi tiempo aquí los hermanos de mi esposo. Les pregunto cómo era su infancia. ¿Con quién celebraban ustedes? ¿Quiénes iban a su casa o ustedes iban a la casa de cuál familiares? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Cómo fue? ¿Fue pacífico? ¿O hubo tensiones o discusiones? ¿Te alegraste cuando ya no tuviste que aguantar los comentarios de tu tío? ¿O sentías que la suegra daba demasiada opinión no solicitada? Estoy un poco exagerando, pero en mi caso no es el caso. Pero sé que suele pasar, ¿no? Que uno se cansa con algún comentario, con alguna actitud de algún familiar. ¿Y con quién se reúnan en estos años? ¿Cuáles son los planes para este año? ¿Cómo han vivido las reuniones de los últimos años? Y sospecho que las experiencias son muy diversas, dependiendo de con quiénes se juntan y qué están acostumbrados de hacer. Y también cuán acostumbrados son ustedes con esas personas con quienes se juntan. Y también quizás depende también un poco de lo que ha pasado en el año, la conducta de los otros. Yo les invito a reflexionar sobre eso porque en las palabras finales de la carta del apóstol Pablo a los primeros cristianos de Roma, Pablo habla una vez más, como en resumen, sobre cómo deberíamos comportarnos cuando estamos unidos, cuando estamos juntos con los otros, que creemos en Jesucristo. Leo del capítulo 15, versículos 4 a 13. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia
y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para confirmar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas que Él había hecho a nuestros padres, y para que los paganos glorifiquen a Dios por su misericordia. Así lo enseñaba la Escritura cuando dice: yo te alabaré en medio de las naciones, Señor, y cantaré en honor de tu nombre. Y en otra parte dice: pueblo extranjero, alégrese con el pueblo de Dios. Y también afirma: alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Y el profeta Isaías dice a su vez: aparecerá el brote de Yesé, el que alzará para gobernar las naciones paganas. Y todos los pueblos pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Hay un cierto trasfondo para estas palabras. Quizás lo saben. Al igual que Jesús, los primeros cristianos eran judíos que también practicaban las costumbres judías. Se circuncidaban, guardaban ciertas leyes de pureza o el descanso del día sábado. Pero Jesús también había dirigido sus palabras a personas de otras culturas y naciones. Los no judíos, una diversidad de personas de otros pueblos, de otras etnias, de otras creencias, por eso digo no judíos, para ser más amplio, empezaban a creer en Jesús y fueron aceptados en las comunidades. La comunidad de Roma probablemente estaba conformada principalmente por personas no judías, que no vivían según las tradiciones judías. Comer o no comer carne sacrificada a los ídolos, descansar el sábado o no, circuncidarse. Estas preguntas causaban incertidumbre y a veces también tensión. Y el apóstol Pablo lo menciona en varias de sus cartas. En la carta a los romanos, a los gálatas, como también en la carta a los corintios, Pablo aboga por la tolerancia y la comprensión mutua. El año pasado, este año que pasó, varios textos para los sermones nos inspiraron para afrontar justamente ese desafío. Pablo quiere que los cristianos de diferentes orígenes y costumbres se respeten mutuamente, celebren juntos y expresen juntos su fe en Dios, aunque haya diferencias en la práctica. Y como escuchamos, Pablo justifica sus ideas con citas de escrituras del Antiguo Testamento. Personas de otras naciones van a escuchar las alabanzas a Dios y se van a unir con sus voces en estas alabanzas. En nuestro último encuentro con el rabino Shmuel Steinhempler, él nos dejó muy claro que como judío, él cree en el Dios de la esperanza.
Y para Shmuel esta esperanza es una actitud de vida y la práctica de una relación viva con Dios, con sus altos y bajos. Y esto a mí me impresionó mucho. También en estos días se plantea obviamente la cuestión de cómo deberíamos encontrarnos, acercarnos con los judíos, sobre todo en días tan complejos donde muchos judíos están expuestos a odio, a rechazo por lo que está pasando en Gaza, o la guerra en Gaza, mejor dicho. Ya que, y además hay otro tema que sigue siempre siendo una pregunta, una duda. ¿Qué hacemos si los judíos no creen que Jesús es el Mesías? Entonces, al escuchar a Shmuel, al escuchar muchas cosas que me parecían impresionantes y relevantes para mi fe también, pensar que quizás una opción de intentar hacer lo que dice el apóstol Pablo en esta carta es entrar con los judíos en esta relación viva con el Dios de la esperanza. Porque tenemos esta idea de Dios en común con los judíos. Pablo desea a las personas en Roma y nos desea hoy, y leo de nuevo, que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Es posible tener esperanza juntos y paz. Aunque haya cosas que yo hago de otro modo, aunque no haya paz en todos los momentos y en muchos lugares del mundo. Yo y mi prójimo, yo y mi vecino, yo y mi familiar, yo y mis amigos, podemos intentarlo, porque descubrimos cosas que tenemos sí en común. Y al hacerlo, podemos quizás, es una expresión, una visión de esperanza, podemos convertirnos en islas y refugios de paz y encuentro, que necesitamos mucho en estos días de mucha discordia y que los judíos también necesitan en estos días por el odio, el rechazo al cual también están expuestos. Lo que no significa, paréntesis, que aceptemos lo que está pasando en la guerra, ¿ya? O sea, sino estoy hablando desde el nivel del encuentro con lo humano, con el humano. Vuelvo también a nuestra realidad más personal, a los encuentros de Navidad y también Año Nuevo, que siempre también es una ocasión de encuentro con los familiares. Visitamos e invitamos a los familiares porque tenemos algo en común. Pertenecemos a una familia. Compartimos con nuestros hermanos, hermanas, por ejemplo, la casa paterna, la educación y muchas experiencias con los hermanos, como también con los primos y primas. Justo me recordé, porque la semana pasada una señora trajo en el culto en alemán una especie de waffle, pero no los típicos waffles, sino un poco distinto, pero igual a los que hacía mi tío. Y cuando estuve en el verano, tomamos una vez café en conjunto con varios tíos, también estaba mi prima mayor, y mi tío, sirvió estos waffles y mi prima quedó así, muy así como, wow, qué rico, qué lindo, porque ella recordaba su infancia con estos especies de galleta o waffle
Y me impresionó mucho que ese es un recuerdo de infancia que yo comparto con ella, porque, bueno, todos los primos lo compartimos. Y me imagino que ustedes también tienen estos recuerdos de infancia con sus primos y primas que comparten. También compartimos con familiares que no son parientes de sangre, pero que Dios de una manera nos unió a ellos. Y solemos compartir el mismo afecto, el mismo cariño por ciertos miembros de la familia. Yo pienso, por ejemplo, con los suegros se comparte obviamente el cariño, el amor por la pareja. Y este cariño debe ser más grande que nuestro cansancio por el fanfarroneo o la actitud del saberlo todo o las ganas de molestarse. Y la gratitud por la presencia de la otra persona y poder compartir unas horas también debería ser más profundo que algunos sentimientos negativos por lo que dice el otro o la necesidad de regañar al otro. Cuando nos reunimos, puede ayudarnos a recordar que Dios confía con que seamos capaces de enfrentar con la otra persona y pasar algunas horas juntos. Y ahí puede suceder que desarrollemos también una actitud de unión como desea el apóstol Pablo. Eso no significa que sea una armonía absoluta, pero se puede expresar en tener mayor comprensión, desarrollar empatía hacia el otro. Podríamos, por ejemplo, pensar en todo lo que sucedió en la vida del otro el año pasado, en todo lo que quizás ha tenido que cargar y que quizás también eso va a predisponer una cierta actitud en el otro. Y podríamos también prepararnos ya antes de eso. Podemos también reflexionar, ¿por qué me pasa que el otro me estresa siempre o tiene tal o tal comportamiento? Podemos también preguntarnos, ¿qué miedos, qué inseguridades está viviendo el otro, la otra? Podemos dirigirnos también directamente a los otros, pensar y preguntar cuáles son sus expectativas y anhelos en esta Navidad. Iniciar un diálogo con el otro, intercambiar ideas y así entrar en una celebración en conjunto y compartir la vida y alabar a Dios. Ojalá que sea así en esta Navidad para ustedes. Y la paz de Dios, que es más grande que nuestra capacidad de comprender, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.